La Iglesia está atravesando momentos de crisis importantes en el tiempo presente. Algunos no saben exactamente cuál es la misión de la Iglesia, muchos desconocen los problemas de la Iglesia y un gran número está buscando un camino de victoria para la Iglesia. No podemos descubrir nada nuevo, porque todo está en la Biblia. La Biblia es la senda que Dios describe por medio de su palabra para el creyente, para la Iglesia. Por tanto, una de las necesidades que tenemos es reflexionar sobre la enseñanza bíblica acerca de la Iglesia. Quisiera tomar 7 cartas que Cristo escribe a 7 iglesias del Asia Menor y traerlas al tiempo presente para obtener de cada una de ellas las advertencias que el Señor de la Iglesia hace a la Iglesia, a fin de que cada uno de nosotros en nuestra dimensión podamos aceptar sin reservas lo que Él dice para orientar la Iglesia y orientar nuestra vida personal en el camino correcto conforme a su pensamiento. Llamo vuestra atención a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Leo en la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El diagnóstico que la Iglesia necesita no lo vamos a obtener por otra vía más que escuchando al Señor, estudiando su palabra y aplicándola a las dificultades y a las virtudes, a los defectos y a los éxitos de la Iglesia local. Cuando estudiamos estos pasajes, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, están en una sección de las cosas que son, es decir, de la Iglesia en el tiempo presente. Luego, a partir del capítulo 4, son las cosas que vendrán después de la Iglesia. Pero cuando voy a estas cartas, se pueden interpretar de distintas maneras. Hay quienes las interpretan como una panorámica histórica en el tiempo de la Iglesia de Cristo. Por tanto, la Iglesia de Éfeso sería la Iglesia de los tiempos apostólicos, la Iglesia de Esmirna, la Iglesia siguiente a los tiempos apostólicos y las grandes persecuciones, y así sucesivamente hasta llegar a la última iglesia, la Iglesia de la Odisea, que sería la Iglesia del tiempo final. La pregunta que surge en esta interpretación es: ¿en qué tiempo estoy? ¿Estoy en la Odisea o estoy en la anterior? Lo que debe entenderse es que estas 7 iglesias son 7 mensajes que Dios da por medio de Juan a la iglesia, no importa el tiempo, permanentemente, y que deben ser tomados en conjunto para ser aplicados
al momento actual y al tiempo venidero. Todas ellas tienen una característica. En todas las cartas hay una misma estructura. Primeramente está el Señor, después está la Iglesia y finalmente hay una demanda que el Espíritu dirige a los miembros de la Iglesia para que haya una respuesta individual al llamamiento colectivo. Primeramente, pues, está el Señor. En esta carta, el Señor se presenta en el versículo 1 como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Las estrellas tienen que ver con los ministerios de la Iglesia. Las 7 estrellas en su diestra es el ministerio perfecto y es la diestra del poder que tiene asido a estas estrellas. Las estrellas, capítulo 1, versículo 20, son los ángeles de las iglesias, es decir, los mensajeros. Por tanto, la idea que hay aquí es que el Señor tiene sujeto en su mano el ministerio de la Iglesia. El Señor sostiene con firmeza a los mensajeros enviados por Él a cada una de las iglesias, que son los llamados a enseñar y a conducir la congregación. Están firmemente sustentados por la diestra de su poder. Son los que conducen a la Iglesia en el nombre del Señor. Cuando despreciamos alguno de los ministros que Dios ha puesto en su Iglesia para conducción, estamos despreciando no al hombre, sino al Señor que lo puso. Es fácil hablar contra la labor pastoral. Es fácil decir que los pastores, los maestros, se equivocan en la Iglesia porque desconocemos realmente lo que ellos hacen. Voy a la carta a los Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo quiero hacer una advertencia seria. Obedeced a los pastores que se dedican a pastorear vuestras almas. Someteos a los pastores que están teniendo cuidado de vosotros como si tuvieran que dar cuenta de vuestras propias vidas. Hay personas que se llaman pastores, pero están muy lejos de esta posición. El apóstol Pablo en el ejemplo pastoral de la iglesia precisamente de Éfeso, él dice que de día y de noche con lágrimas no cesaba de amonestar a cada uno. El trabajo pastoral en la iglesia no es el trabajo de mandar sobre la iglesia. El trabajo pastoral en la iglesia no es colocarse en el primer lugar de la iglesia. El trabajo pastoral en la iglesia es hacer la labor del gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Y aquí se presenta a Cristo como el que tiene el ministerio de la iglesia en sus manos y el que respalda la labor de los verdaderos pastores. Satanás está siempre dispuesto a devorar a los líderes de la iglesia, desde fuera de la iglesia enviando persecución contra ellos, desde dentro de la iglesia buscando personas que no respeten su ministerio. Sin embargo, tienen una protección determinante de parte del Señor. Llamo vuestra atención a un pasaje de la profecía de Isaías, capítulo 55, versículos 54, versículos 15 al 17. No importa cuál sea el tiempo, los líderes que Dios ha puesto en su pueblo o entre su pueblo para conducirlos siempre han tenido dificultades y problemas, pero mira la promesa de Dios para el pastor que vive conforme a la demanda que el don de pastor exige del que lo ha recibido de parte del Señor. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destructor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la recompensa
que obtendrán de mí, dice el Señor. Por tanto, el Señor está cuidando, está protegiendo a aquellos que Él ha llamado al ministerio. Las palabras de aliento para el líder le reconforta en momentos de cuestionamiento personal o de dificultad de la labor. Cristo sustenta el ministerio de la Iglesia. Se presenta también como el que anda en medio de los candeleros. Si las estrellas están hablando del ministerio de la Iglesia, los candeleros están hablando de la misma Iglesia. El candelero habla de la centralidad de Cristo en medio de la Iglesia. El apóstol llama al Señor el principal de los pastores. Carta primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Él tiene sus pastores. Son débiles porque son hombres, pero el gran pastor de las ovejas no abandona su rebaño. El que tiene nombre de autoridad y de soberanía es el que está refiriéndose aquí en este versículo. Anda en medio de las iglesias, en medio de los 7 candeleros. Ocupa el lugar central no solo de la congregación, sino de la iglesia en general. No podemos olvidar que Dios no tiene iglesias, tiene su única iglesia, que la ha constituido, ha edificado, ha fundado, ha establecido en Cristo. Y la centralidad de la iglesia es precisamente Cristo. El que tiene toda la autoridad es el único Señor de la congregación. Anda en medio, que quiere decir o pone como figura el andar en compañía permanente. Él prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, el Señor está presente. Aunque la iglesia es débil, el Señor está presente. Andar indica actividad constante en el ejercicio de su señorío. Y el texto dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Por tanto, si es el Señor, si anda en medio de las iglesias, si cada congregación local está en su presencia y Él la conoce, Él tiene todo el derecho para llamar la atención a la iglesia, para presentar sus defectos y para establecer la solución que corresponde a esas situaciones delicadas en que está. Este es el que habla a la iglesia en Éfeso. Es el que habla a la iglesia de hoy. A mi iglesia donde me congrego y a la tuya también. Dios está dirigiendo por medio de estas cartas un mensaje a su iglesia y a las iglesias locales que son la manifestación de la única iglesia de Cristo en el tiempo y en el espacio. ¿A qué iglesia está escribiendo? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La carta es literalmente, inicialmente, para la iglesia en Éfeso. Éfeso es una de las ciudades, era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Tenía una enorme importancia religiosa en el mundo pagano por el templo a Diana. ¿Recordáis los que conocéis la historia bíblica? Que un día se levantó un problema enorme en aquella ciudad con los plateros, o promovido por los plateros que construían templos de plata dedicados a Diana. Y que como el Evangelio hablaba de que solamente hay un Dios y este es el Dios creador del cielo y de la tierra, Satanás levantó una contradicción contra los creyentes a causa de que los plateros que fabricaban estos templecillos pensaban que por el ministerio de Pablo podía perder su labor y por tanto sus beneficios. El culto de la diosa Diana incluía la prostitución sagrada y Dios concedió a Pablo hacer milagros reales donde había milagros falsos. Con Priscila y Aquila trabajan arduamente, comienza predicando en la sinagoga y luego alquila un local para reunirse con los creyentes, Hechos capítulo 19, versículo 8, porque había conflicto serio con los judíos en la sinagoga. Hay grandes hombres que pasaron por la iglesia en Éfeso. Está el apóstol Pablo,
que funda la iglesia. Está el apóstol Juan, según la historia eclesiástica. Está Timoteo, que se dice que fue pastor de la iglesia en Éfeso, carta primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y posiblemente Juan Marcos, aquel que había sido trabajado por medio de Pedro y recuperado espiritualmente, que luego el apóstol Pablo dice que le es necesario para el ejercicio del ministerio, para la ayuda en el ministerio. Por tanto, hay grandes hombres que han estado en la iglesia en Éfeso. Es una iglesia plantada por el testimonio, por la predicación del apóstol. Es una iglesia que ha estado rodeada o que estuvieron en ella hombres de gran importancia, pero todo esto no hace buena a una iglesia. Hay un dictamen de Jesús. Jesús observa y conoce la realidad de las obras. Yo sé tus obras. Y el Señor destaca obras reconocidas, meritorias, obras de esfuerzo, obras de trabajo. Notad el versículo 2. Yo sé tus obras. Esas obras no se hacen de cualquier manera, requieren un trabajo arduo. Y ese trabajo arduo va acompañado de paciencia. No es algo que se consigue rápidamente, es algo que ocurre en el tiempo, que requiere trabajo intenso, que requiere paciencia. Y además de esto, añade, no puedes soportar a los malos. Quiere decir que aquella iglesia estaba observando a aquellos que estaban entrando en su medio, en su entorno, y distinguía precisamente los que no eran creyentes completos, correctos, no eran creyentes auténticos, sino que habían sido introducidos solapadamente dentro de la iglesia por medio de Satanás. La segunda virtud de la iglesia es la paciencia, que es la capacidad de soportar el trabajo sin desmayar. La tribulación es una concesión de la gracia. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29, dice que Dios nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. Cristo es el ejemplo de paciencia, y los que siguen a Cristo tienen precisamente esta virtud especial, la paciencia que les capacita para soportar. Tercera virtud, no puedes soportar a los malos, es decir, repudian la obra de los falsos maestros que se infiltraban para destruir la iglesia y destruir el ministerio. Predicaban aquellas doctrinas que se desviaban de la verdad y conducían a la congregación a separarse de esas vivas verdades, produciendo un infantilismo espiritual, como Pablo describe o destaca o menciona en Efesios capítulo 4, versículo 14. Aquellos que eran malos ponían cargas esclavizadoras sobre los creyentes, los situaban para que tuviesen atención en días especiales, en formas especiales, en trabajos especiales, en duro trato al cuerpo, haciéndoles pensar que eso era el sistema religioso que agradaba a Dios. Todo ello traía como consecuencia una piedad aparente. Cuarta virtud de la iglesia: probaste a los que se llaman ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Es decir, al confrontar sus enseñanzas y sus acciones con la palabra, descubrían que aquellos que se mencionaban o se presentaban como enseñadores no eran sino falsos maestros. Por tanto, no podía ser otra la prueba que la confrontación con la palabra. ¿Qué significa? Que era una iglesia que conocía profundamente la Biblia, que había sido enseñada en la Escritura y que podían tomar esa Biblia para confrontarla, para colocarla delante de las enseñanzas de aquellos que se llamaban apóstoles y encontrar que no eran enseñanzas verdaderas. Pero el Señor detecta en medio de las virtudes un problema. Versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nota esto.
habían abandonado, se habían apartado del primer amor. Y la pregunta surge inmediatamente: ¿qué es el primer amor? Normalmente se responde a esto como ese fervor especial que nace, que está en el corazón de aquel que ha creído y que le lleva a hablar a todos de Cristo, a comprometerse en el trabajo, en la iglesia, a hacer cuestiones que antes no hacía, a dar tiempo para testificar del Señor, a ocuparse de la palabra. Todo esto es una expresión, pero no es el primer amor. El primer amor es el amor de origen. El primer amor es el amor que genera en el cristiano el Espíritu Santo cuando se recibe y se incorpora en la vida en el momento en que el creyente cree en Cristo. Cuando el creyente cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a él. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene tampoco a Cristo y no tiene salvación. Por tanto, lo que está diciendo el texto es algo muy serio. La iglesia tenía buenos pastores, tenía grandes líderes, tenía conocimiento bíblico, conocía bien la palabra, tenía seguramente un culto bien ordenado, etcétera, etcétera, pero habían dejado a un lado, se habían separado de la acción directa del Espíritu Santo de Dios. Era una iglesia intelectual, pero era una iglesia sin poder. La manifestación del amor del Espíritu es vital para poder ejercer el ministerio. Cuando yo voy a las palabras de Cristo, Cristo me indica de qué forma puedo definir una iglesia auténtica de una iglesia no auténtica. Y el Señor en Juan capítulo 13, versículo 35, habla del mandamiento que da a los creyentes de amor común los unos a los otros, y progresa en esa enseñanza cuando dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. La base de la ética cristiana es el amor. La razón del ministerio cristiano es el amor. Y el apóstol recoge en carta primera de Juan, capítulos 4, versículos 7 al 8, estas palabras: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es posible ministrar sin amor. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 13, dice que si yo tengo todas las cosas y todos los dones, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. De otra forma, un ministerio sin amor es solamente un ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. El problema es esto: has dejado de ser conducido por el Espíritu Santo. Has dejado a un lado la acción del Espíritu y la has sustituido por tu doctrina, por tu sistema, por tu teología, por tu prestigio. Y el Señor, que apunta al problema, apunta a la restauración. Y dice: recuerda, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. En primer lugar, Dios le dice a la iglesia: los pasos para la recuperación espiritual es, primeramente, mira dónde estás y a dónde has descendido. Estabas en un nivel espiritual de dependencia de Dios, de su palabra y del Espíritu, y has bajado a un nivel de dependencia personal tuya. En segundo lugar, Dios dice: arrepiéntete, es decir, vuelve sin condiciones a Dios. No es reparar un poco un defecto que se está descubriendo, es restaurar completamente la situación para que tenga una consistencia y una solidez. En tercer lugar, has de actuar haciendo las primeras obras, es decir, las obras que han sido hechas antes en un trabajo arduo, con dificultades, porque eran obras conducidas por el Espíritu Santo y producidas en el poder suyo. Pero hay una advertencia muy solemne: si tú mantienes una vida
de separación del Espíritu Santo de Dios, si quieres sustituir su poder por el tuyo, si quieres llevar a cabo la obra de Dios por tus fuerzas en lugar de la fuerza de Dios, Dios va a actuar y dice, quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, voy a tratarte de esta manera, remover la iglesia, porque no es una iglesia que yo necesito y que testifique en medio de un mundo en tinieblas. Y de pronto, esta advertencia solemne de Dios es usada por el Espíritu Santo para llamar a cada creyente. Es verdad, dice en el versículo 6, que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Quiénes son estos Nicolaitas? Bueno, es un nombre probablemente compuesto Nicao y Laos, que significa dominadores del pueblo. Y es probable que se esté refiriendo a una cierta forma en que está apareciendo la jerarquía eclesial. No tenemos una evidencia de quiénes son los Nicolaitas. He leído que algunos los consideran como los seguidores de Nicolás, un prosélito, un diácono, un hombre de Antioquía. Bueno, sea lo que sea, no nos interesa tanto esto. Lo que nos interesa es que las obras de estos que quieren ejercer dominio sobre los demás son aborrecidas por Dios. Y dice yo, y tú también las estás aborreciendo. Pero ten en cuenta que no voy a aguantar durante mucho tiempo una iglesia que no dependa del Espíritu Santo de Dios. Concluye con la voz de Jesús llamando al individuo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está llamando a la colectividad total de la iglesia, sino a aquel que descubre el problema que hay en la iglesia y que como miembro de esa iglesia es también su problema personal, para que atienda la invitación en donde el Señor dice, arrepiéntete. Y vuelve al Señor y dice, Señor, yo quiero vivir solamente en tu dependencia, bajo tu dirección, en sujeción a tu Espíritu Santo de Dios. El pecado interrumpe siempre la comunión con Dios. Por eso está la promesa, al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que vive conforme al Espíritu Santo recibe vida abundante. Tenemos que reflexionar y formularnos una pregunta personal, cada uno de nosotros. ¿Cómo es la iglesia en donde yo estoy sirviendo, congregándome, ministrándome? ¿Cómo es esta iglesia en relación con la dirección que el Espíritu Santo ejerce en ella? Si no andamos en el Espíritu, no hay victoria, no hay poder. El Espíritu Santo de Dios comunica el poder de Cristo, Señor de la Iglesia, a cada uno de los miembros de la Iglesia. Es verdad que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero complementa esa cuestión cuando dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Solo en el poder de Dios, conducidos por la cabeza que es Cristo, siguiendo operativos por la acción del Espíritu Santo, la Iglesia puede ser bendecida. Y el Señor nos llama en esta ocasión, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Que Él nos ayude para poder vivir una vida de dependencia en este sentido.